¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Natalia Porta, soy médica pediatra. Vengo en representación del equipo de la Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva. Y vamos a estar exponiendo, cuando hablo vamos, hablo en nombre de todo el equipo que quedó allá en Rosario, en la provincia de Santa Fe, a exponer las experiencias en Santa Fe para trabajar la reducción del embarazo en la adolescencia. Así a forma de, quería hacer como un comentario que soy médica pediatra que cursó el posgrado de médicos comunitarios y una de las experiencias más interesantes cuando termino la especialidad de pediatría hospitalocéntrica y empiezo el posgrado, mis primeras prácticas me obligaban a analizar situaciones de salud, situaciones de la realidad en equipo con el odontólogo, con la psicóloga, bueno, en realidad con psicólogos, psicólogas, odontólogos, enfermeros, trabajadores sociales, y que nos da una impronta muy interesante en los inicios de la carrera. Cuando hablamos de embarazo en la adolescencia, hablamos de un indicador muy difícil de descender. En estos momentos están en meseta en la mayoría de los países. Hablamos de mujeres embarazadas, menores de 20 años, o sea, entre los 10 y los 20 años. Dentro de estas edades consideramos importante discriminar a su vez en menores de 15, que eso como aquí hay bastante consenso en discriminar menores y mayores de 15, pero en la provincia también separamos las que son de 15 a 18 y las que son de 18 a 20, teniendo en cuenta que las estrategias y los abordajes van a ser diferentes según esos grupos etarios. Y a veces en las adolescentes de 18, 19 años tiene que ver con un proyecto de vida también. Queríamos contar un poco primero desde dónde hablamos o cómo se arman las políticas públicas en la provincia de Santa Fe, considerando que el acto sanitario es un acto que se considera importante su registro. Hay diferentes sistemas de registro a lo largo de toda la provincia. Para los centros de salud de atención primaria tenemos el sistema SICAP, donde se busca que se registre cada acto sanitario, cada contacto de la población con el centro de salud. A nivel de los hospitales está el DIAGNOS, que es otro sistema de registro que tiene que ver con la internación. Por otro lado tenemos el SIP, que es el Sistema de Información Perinatológico, que luego del evento obstétrico, del nacimiento del niño, se carga todo lo que tiene que ver con el control del embarazo, parto y características del recién nacido. Otra de las fuentes de información muy importante y con muchos años de validación son los certificados de nacidos vivos y de defunciones. Toda esta información, todos estos datos van a la Dirección de Estadísticas, van a la Dirección de Información para la Gestión, donde se analiza, pero se contextualiza, se devuelve a los equipos, se piensa entre todos y a partir de ahí es donde se vuelve una información valiosa para estar generando las políticas públicas y la planificación. Bien. Acá tenemos una tabla cuya fuente de información son los nacidos vivos, los certificados de nacidos vivos del año 2017, donde vemos de un total de nacidos vivos de 52.590, del subsector público son 25.763 y del privado 26.877. Cuando analizamos los nacidos vivos de madres menores de 15 años, que es la primera parte, la que está en verdecita, en la tabla vemos que de un total de 257 nacidos vivos, 230 son del público, con mucha diferencia entre el público y el privado. Del total de nacidos vivos corresponde un 0,5%. En la segunda parte de la tabla vemos los nacidos vivos de madres entre 15 a 18 años.
que es un 6% del total de nacidos vivos, también con una diferencia muy marcada entre el público y el privado, casi una quinta parte del privado. Cuando hablamos de 18 a 20, que es la última parte, la que está en lila, vemos que da el 13,5% del total de nacidos vivos. También la diferencia es bastante marcada entre público y privado. Cuando hablamos que se está descendiendo el embarazo en la adolescencia, una de las tablas que utilizamos es la tendencia que se puede ver a la disminución de nacidos vivos de madres menores de 15 años, que es el primer gráfico, que aunque hay bastantes subas y bajas, a lo largo del 2003 al 2017 se puede ver un descenso. En el 2017 disminuyó el número de nacidos vivos. Si ven, en el 2016 son 55.400 y en el 2017 52.500, por lo que el porcentaje nos da más alto, pero en números totales estamos hablando de 230 en el 2017 versus 239 nacidos vivos de madres menores de 15 años. Por eso decimos que estamos con esta tendencia a la disminución. Vamos a profundizar un poquito más luego, pero en realidad es una población que nos preocupa muchísimo, que consideramos que hay que seguir observando y trabajando y que requiere políticas para este grupo focalizadas, que lo vamos a estar detallando. La tendencia de nacidos vivos en el grupo de 15 a 20 años, también vemos un importante descenso en los últimos 3 años, sobre todo del 2015 al 2017, que lo vamos a ir ahora relacionando con qué pensamos que está relacionado, aunque no tengamos la verdad absoluta en este sentido. Esto también es de los certificados de nacidos vivos. Cuando hay algunos gráficos que queremos como estar contando, pero rapidito para poder profundizar en las estrategias, que tiene que ver con toda esta información que sale del sistema informático perinatal, cómo es interesante ir discriminando y pudiendo observar la población, pero para eso requiere de un registro de los datos concienzudos y un análisis de los mismos. Acá vemos el porcentaje de adolescentes del 2017, cuando en uno de los ítems de esta historia clínica perinatal se le pregunta a la mujer si el embarazo fue planificado o no planificado. Un 32% de las adolescentes dice que fue planificado y un 63% no. Nos preocupa, ese 63% nos preocupa que en la población adulta casi un 50% también diga que no fue planificado. Acá tenemos el gráfico del peso al nacimiento según el grupo etario materno, donde vemos que en los adolescentes casi un 90% corresponde a niños de más de 2.500 gramos, o sea, de más de 2,5 kilos, que se aproxima mucho al de la edad adulta. Este gráfico es uno de los que no podemos hacer una correlación directa, pero que lo asociamos con este descenso del embarazo en la adolescencia en mayores de 15 a 20 años. Del 2016 al 2017 hubo un incremento enorme en la provisión de los implantes a partir de la solicitud de los equipos de salud por la aceptación de este método anticonceptivo. Con la que lo relacionamos es con esta. Del 2015 en adelante hubo un incremento enorme de la solicitud de implantes y de la colocación de implantes, y es donde se ve una reducción importante del embarazo en mayores de 15 años. Bien. Cuando hablamos de políticas priorizadas, queremos marcar mucho esta diferencia entre mujeres, niñas, madres, menores de 15 años, embarazadas, que buscamos priorizar a través de estrategias focalizadas e integrales, evaluar intervenciones que garanticen sus derechos y el acceso al cumplimiento pleno de los mismos. Consideramos que muchas de las niñas madres quedan embarazadas por situaciones de abuso, de violencia, víctimas de tratas,
lo cual refleja mayor vulneración social y exclusión de la socialización, cultura y educación. Acciones concretas como la educación sexual integral en todos los espacios donde circulen estos adolescentes, con todos los ministerios, organizaciones civiles y del Estado, el acceso a servicios amigables para adolescentes, donde se respete la confidencialidad, la autonomía progresiva del adolescente y el acceso a la anticoncepción y a la interrupción legal del embarazo. Una de las estrategias para este grupo poblacional fue la redacción de un protocolo para el abordaje de situaciones vinculadas al embarazo en la adolescencia temprana, que está disponible en la página web de la provincia de Santa Fe, pero que también está disponible a través de Google. De cualquier lado lo encuentran de esta manera. Donde se remarca la importancia del abordaje interdisciplinario, interministerial, pero también pone a disposición un equipo que es de uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Rosario, para estar acompañando a los equipos de atención primaria que le toca alojar estas situaciones, porque el abordaje con la justicia, con desarrollo, es muy complejo y requiere de mucha energía. Bien, otra de las estrategias para disminuir, buscar prevenir el embarazo en la adolescencia tiene que ver con las estrategias multiplicadoras. Esta es una iniciativa que se hace desde la dirección que busca promover acciones de salud sexual en todo el territorio de la provincia. Tiene que ver con la formación y sensibilización de distintas personas, trabajadores, sobre salud sexual integral, con un enfoque en género y derechos humanos. Cuando hablamos de estrategias multiplicadoras, hablamos de que precisamente son talleres para talleristas, espacios de formación para personas que después trabajan esto con los adolescentes. Entonces, se hacen a lo largo de todos los años talleres con los equipos de salud, con escuelas, con distintas organizaciones del Estado, con centros de estudiantes y jóvenes, en todos los espacios donde hay otras direcciones que trabajan con jóvenes y con adolescentes. También la dirección trabaja conjuntamente llevando todos estos kits. Tenemos una biblioteca, que es un espacio donde están los juegos, que van, se da la capacitación y a esos talleristas luego se le presta esos juegos, que la manera de adquirirlos es solamente a través de un mail o de un llamado telefónico para estar reservándolos para la fecha en particular. Los juegos, algunos vinieron de Nación y luego otros que se adaptaron a nivel provincial, son muy bien aceptados por los jóvenes. Una de las experiencias muy interesantes, por ejemplo, son para adolescentes jóvenes que están haciendo la capacitación como promotores de la salud, que también se les aporta toda la mirada de salud sexual integral y que ellos terminan replicando. Y por otro lado, desde la dirección se confeccionan materiales como calcomanías, folleterías, que también en todos los eventos donde hay jóvenes se está participando con, insisto, muy buena adherencia de los jóvenes. Podemos decir que otra estrategia para abordar el embarazo en la adolescencia tiene que ver con la regionalización de la provincia. La provincia es muy extensa, por lo que se dividió en 5 nodos o regiones, donde se busca hacer en relación a la circulación de las personas, a las autopistas o rutas que conectan, y en relación a esa accesibilidad se busca acercar el Estado a las personas, y las decisiones de políticas públicas tienen variación según la zona, pero buscando favorecer esas diferencias en cultura que hay en cada lugar. Esto, bueno, representa un poco en números las estrategias multiplicadoras, en cómo los talleres se fueron replicando y a quienes llegaron en toda la provincia. Se busca la articulación con secretarías de juventudes y gabinete joven, con la educación sexual integral, los estudiantes al centro, diversidad sexual y políticas de género, buscando todos hablar el mismo idioma desde salud. Como decía, los anticonceptivos de larga duración, estos vinieron inicialmente desde Nación, con algunas indicaciones para su colocación, por ejemplo, que tenían que ser colocados por médicos tocoginecólogos. La realidad fue que en algunas ciudades de la provincia, con población más vulnerable, teníamos muy pocos tocoginecólogos, pero muchos generalistas en los centros de salud, así que hubo que
repensar esa estrategia con muchísima aceptación por parte de los médicos generalistas y también con muchísima aceptación por parte de los adolescentes que incrementaron la demanda y en varias oportunidades tuvieron que salir los hospitales regionales a estar comprando más anticonceptivos porque venían las adolescentes en grupo a pedir el chip. El chip le dicen. Que bueno, esto se focalizó en la población adolescente con muy buenos resultados, igual es muy reciente como para estar haciendo conclusiones en base a números que todavía se están analizando. Bueno, estos eran un poco los criterios de colocación de los implantes. Esto es lo que ya conté recién. Otra de las estrategias que nos planteamos desde la provincia de Santa Fe como una política de salud es estar favoreciendo la creación de espacios de acompañamiento para elección de métodos anticonceptivos. Otra forma de llamarlo son las consejerías en salud sexual en los distintos centros de salud, buscando acompañar a los equipos a que le puedan dedicar el tiempo a estos espacios, entendiéndolo como una parte muy importante de la práctica diaria, que los equipos puedan entender que salir del consultorio a estar dando respuesta a esta demanda puede ser muy beneficioso. Esto se busca en estos espacios que haya una escucha activa, con brindar información clara y precisa, respetando la autonomía y la confidencialidad, garantizando la accesibilidad. Esto antes era, si no venían con el documento no le podemos dar el anticonceptivo, aunque haya venido retirándolo hace los últimos 6 meses. A veces se crean barreras en el acceso a la medicación que si uno está acompañando y está monitorizando, puede retrabajarlas en el momento. Pero requiere mucho acompañamiento, mucho estar, mucha disponibilidad, también hacia los equipos de salud. Otra de las políticas de salud sexual priorizadas para disminuir el embarazo adolescente tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. En la provincia de Santa Fe se acompaña desde las cuestiones del artículo 86, desde el protocolo de nación, desde el caso FAL, pero sobre todo con una línea muy clara desde la dirección, desde el Ministerio, que se garanticen el acceso al aborto legal en las situaciones que lo requieran. Esto, ¿cómo se lleva a cabo? Porque también tiene que ver con una militancia de la salud pública y acompañamiento de los equipos, en estar esclareciendo el marco legal, en estar garantizando los insumos. En este momento la provincia de Santa Fe está produciendo misoprostol para que salga para el año que viene, ya estaría saliendo, para poder garantizar este insumo para estas prácticas. Por otro lado, otra de las estrategias que consideramos muy importante para la reducción del embarazo tiene que ver con el acompañamiento, como decía, de los equipos de salud que están trabajando en el día a día con las poblaciones más vulnerables, que son los espacios de colegiado de salud sexual, donde se encuentran los distintos niveles de atención, los del médico, los equipos de los primeros niveles de atención, con los equipos de referencia de los hospitales. Por otro lado, se sostiene el espacio de colegiado de consejerías sobre todo que abordan las interrupciones legales del embarazo de segundo trimestre, que son las más complejas, donde hay muchísima vulneración de los derechos en esas mujeres que acceden. Entonces se sostiene de la dirección una reunión mensual con los equipos que acompañan estas situaciones, porque además genera un desgaste muy grande a los equipos, hay obstáculos que hay que estar revisando en el día a día, cómo destrabarlos. En conclusión, un poco decimos que en las ciudades como Rosario y Santa Fe, donde se aplicaron políticas integrales, se consiguieron los valores más bajos de embarazo en la adolescencia, pero tiene que ver con las políticas integrales, con el plan ABRE y el plan ABRE Familia, que son estrategias donde el Estado se acerca a estos lugares de población más vulnerable a trabajar sobre eso y se hace un abordaje, la verdad que es muy interesante los resultados que van dando porque se eligen los barrios en base a los indicadores, se acercan de los distintos ministerios, se hace como una encuesta a cada uno de las habitantes, y se van destrabando esas situaciones. El que no tiene el documento porque no pudo llegar, el niño que no va a la escuela porque le había anotado en una, pero que al final no la puede pagar y que en la que le quedaba cerca no consiguió lugar.
el que tenía un turno pendiente con alguna especialidad y tampoco podía, al acceder desde todos los ministerios, se van destrabando esas situaciones con, la verdad, con una respuesta muy interesante luego del barrio. Bien. Hablamos que la educación sexual a través de en las escuelas ya es un derecho que tenemos que trabajar para garantizarlo. Desde el Ministerio de Salud acompañamos al Ministerio de Educación para su aplicación, para revisar los conceptos constantemente. Bien. Y en sí, las conclusiones de cómo llevar a cabo políticas públicas, lo que intentamos reflejar un poco en todo esto es que se requiere de participación de todos los trabajadores de la salud pública, del poder ser escuchados, además de inversión en tiempo, pero también la monitorización y el acompañamiento. Y que las políticas tienen que ser integrales, si no, no se pueden sostener tampoco. Bueno, muchas gracias.